El nacimiento de una leyenda. El 8 de septiembre de 1157, en las tierras de Oxford, Inglaterra, nació quien sería conocido como el guerrero más grande de la cristiandad. Ricardo, tercer hijo del poderoso Enrique II y la formidable Leonor de Aquitania, llegó al mundo destinado a la grandeza. Pero nadie podía imaginar que este niño se convertiría en una leyenda viviente, un rey que rara vez pisaría suelo inglés, pero que sería recordado eternamente como Corazón de León. Si te está gustando esta historia épica, deja tu me gusta ahora. Esta es la historia más increíble que escucharás hoy. Desde niño, Ricardo demostró algo distinto. Mientras otros chicos jugaban con espadas de madera, él ya estudiaba estrategias militares con una intensidad asombrosa. Su madre, Leonor, una de las mujeres más poderosas y cultas de la Europa medieval, reconoció en él un talento especial. Lo educó no solo en las artes de la guerra, sino también en poesía, música y provenzal. Ricardo creció hablando francés, pues su verdadera patria era Aquitania, no Inglaterra. A los 15 años, Ricardo ya comandaba sus propias tropas. Así es, un adolescente al mando de ejércitos en auténticas batallas. Fue nombrado duque de Aquitania, un vasto territorio del sur de Francia que pertenecía a su familia. Y fue allí, en aquellas tierras soleadas, donde el joven príncipe conoció la verdadera cara de la guerra. Su primera gran prueba llegó cuando varones rebeldes desafiaron su autoridad. Ricardo no vaciló. Con tan solo 16 años, montó su caballo de guerra, reunió a sus caballeros y marchó contra los castillos fortificados de los rebeldes. Una a una, las fortalezas cayeron ante su furia calculada. No solo era valiente, sino brillante. Conocía todas las técnicas de asedio, todas las debilidades de las murallas de piedra. Pero la vida de Ricardo no fue un camino de rosas. Su relación con su padre, el rey Enrique II, era explosiva. El anciano monarca era posesivo y desconfiaba de sus propios hijos. Ricardo, orgulloso y ambicioso, se negaba a ser tratado como un subordinado. Esta tensión familiar culminaría en una de las mayores traiciones de la historia medieval. En 1173, con tan solo 16 años, Ricardo se unió a sus hermanos Enrique el Joven y Godofredo en una rebelión contra su padre. Animados por su madre Leonor, harta del rey Enrique II y sus amantes, los jóvenes príncipes tomaron las armas. La consiguiente guerra civil devastó Inglaterra y Francia. Castillos ardieron, aldeas fueron saqueadas y la sangre corrió por los verdes campos de Normandía. La rebelión fracasó. Enrique II, a pesar de su edad, demostró ser un adversario formidable. Leonor fue capturada y encarcelada durante más de 15 años. Sí, el rey encarceló a su propia esposa. Ricardo y sus hermanos se vieron obligados a implorar perdón, arrodillándose ante su padre en una escena de humillación pública. Pero en ese momento de derrota, algo se cristalizó en el corazón de Ricardo. Un odio inquebrantable a la debilidad y una férrea determinación de no volver a ser subyugado jamás. Los años siguientes forjaron a Ricardo en un guerrero implacable. Regresó a Aquitania y gobernó con mano de hierro. No toleraba la deslealtad. Cuando los varones se rebelaron, Ricardo marchó personalmente con su ejército. Participó en batallas en primera línea, algo inusual para la nobleza de la época. Mientras otros nobles observaban desde lejos, Ricardo estaba allí, espada en mano, coraza manchada de sangre, inspirando a sus hombres con su temerario valor. Su fama comenzó a extenderse. Los juglares cantaban al príncipe que luchaba como 10 hombres, que jamás retrocedía, que prefería la muerte a la deshonra. Ricardo Corazón de León. Ese apodo surgió en aquella época, dado por quienes presenciaron su sobrenatural valentía en las batallas.
Pero Ricardo tenía un sueño mayor que gobernar castillos y tierras. Desde niño había escuchado historias sobre Jerusalén, la ciudad santa que cayó en manos del sultán musulmán Saladino en 1187. Para un caballero cristiano medieval no había misión más noble que liberar el Santo Sepulcro. Y Ricardo juró que lo haría, costara lo que costara. El camino al trono. En 1189, todo cambió. El rey Enrique II, anciano y enfermo, se enfrentó a una nueva rebelión. Esta vez liderada por el propio Ricardo, quien se había aliado con el rey Felipe II de Francia, su amigo de la infancia y futuro rival acérrimo. La guerra fue brutal y fulminante. Enrique, traicionado, incluso por su hijo predilecto, Juan sin tierra, fue derrotado y humillado. Se dice que, en su lecho de muerte, Enrique II recibió una lista de todos los nobles que se habían vuelto contra él. El primer nombre en la lista era el de Juan, su hijo menor y favorito. El rey, devastado por la traición, murmuró sus últimas palabras: «Que todo siga su curso, ya nada me importa», y murió de pena. Ricardo tenía 32 años cuando se convirtió en rey de Inglaterra. ¿Y sabes cuántos meses pasó en su reino durante sus 10 años de reinado? Solo 6 meses. Así es, el rey de Inglaterra prácticamente no conocía Inglaterra. Para Ricardo, aquel reino frío y distante era simplemente una fuente de recursos para financiar su verdadera pasión: la guerra y las cruzadas. Su coronación, el 3 de septiembre de 1189, en la abadía de Westminster, fue magnífica. Ricardo era imponente, alto, con cabello rubio rojizo, penetrantes ojos azules y el porte de un dios guerrero. Los cronistas de la época lo describieron como el hombre más apuesto de la cristiandad. Pero la belleza no era su mayor cualidad, sino su absoluta determinación. Inmediatamente después de su coronación, Ricardo comenzó a venderlo todo, literalmente todo. Castillos, títulos, tierras, cargos públicos, cualquier cosa que pudiera convertirse en oro para financiar la Tercera Cruzada. Según se cuenta, dijo: «Vendería Londres si encontrara un comprador». No era codicia, era obsesión. Jerusalén lo llamaba. Pero antes de partir hacia Tierra Santa, Ricardo tenía un asunto pendiente. Su padre le había prometido casarlo con Alix, hermana del rey Felipe II de Francia. Sin embargo, había un problema. Alix había sido amante de Enrique II. Ricardo, disgustado, se negó a casarse con la antigua amante de su padre. Esto generó tensión con Felipe, pero Ricardo tenía una solución. Se casó con Berengaria de Navarra, una princesa a la que apenas conocía y a quien, según se dice, nunca amó. El matrimonio fue puramente político. Ricardo necesitaba aliados y estabilidad antes de ir a la guerra. Berengaria era bella y noble, pero Ricardo tenía otras prioridades. Su corazón anhelaba la gloria y la batalla. En 1190, Ricardo partió hacia la cruzada, pero su viaje a Tierra Santa sería tan épico como la propia cruzada. Atravesando Francia rumbo al Mediterráneo, Ricardo se encontró con Felipe II. Los dos reyes, aliados y rivales, juraron conquistar Jerusalén juntos, pero esta alianza estaba destinada a romperse. La flota de Mindomesindbus. Ricardo navegó por el Mediterráneo, pero una violenta tormenta dispersó sus naves. Algunas acabaron en la isla de Chipre, donde el gobernante local, Isaac Comneno, un tirano extravagante que se autoproclamó emperador, capturó a los náufragos y saqueó las naves. Peor aún, la prometida de Ricardo, Berengaria, iba en una de ellas. Cuando Ricardo se enteró de lo sucedido, su furia fue indescriptible. Desembarcó en Chipre con su ejército y le declaró la guerra a Isaac. En tan solo 3 semanas, Ricardo conquistó toda la isla. Así es, un reino entero cayó en menos de un mes. Isaac intentó escapar, pero fue capturado. Ricardo,
con su humor negro, accedió a la petición de Isaac de no ser encadenado con hierro, y en su lugar lo ató con cadenas de plata. Chipre se había convertido en una base estratégica crucial para las cruzadas y en una valiosa fuente de ingresos. Pero Ricardo no tenía tiempo que perder. Jerusalén lo esperaba. En junio de 1191, Ricardo llegó finalmente a Acre, en 1900, Tierra Santa. La ciudad había estado sitiada durante 2 años por las fuerzas cristianas, pero los cruzados estaban exhaustos, enfermos y carecían de un liderazgo efectivo. La llegada de Ricardo lo cambió todo. Fue como si un rayo hubiera caído sobre el campo de batalla. Ricardo asumió el mando personalmente. Aún enfermo de fiebre, probablemente escorbuto, dirigió el asedio desde una camilla, dando órdenes a gritos y calculando cada movimiento de la maquinaria bélica. Sus catapultas y balistas devastaron las murallas de Acre día y noche. La ciudad no tenía ninguna posibilidad. El 12 de julio de 1191, apenas un mes después de la llegada de Ricardo, Acre se rindió. La Tercera Cruzada obtuvo su primer gran triunfo, y Ricardo Corazón de León demostró que su apodo no era una exageración. Pero la victoria en Acre desató una controversia que empañaría la reputación de Ricardo. Los términos de la rendición incluían la liberación de los prisioneros cristianos y el pago de un rescate. Cuando Saladino retrasó parte del pago, Ricardo tomó una decisión brutal. Ordenó la ejecución de unos 2.700 prisioneros musulmanes frente a las murallas de la ciudad. Esta atrocidad conmocionó incluso a los estándares medievales. Ricardo la justificó alegando que no podía alimentar a tantos prisioneros y que Saladino había roto el acuerdo. Pero la verdad es que Ricardo quería dar un escarmiento. No tomaba prisioneros, no negociaba. Era una guerra total. El duelo de gigantes. Ricardo contra Saladino. Tras la caída de Acre, Ricardo marchó hacia Jerusalén. Ante él se alzaba el mayor desafío de su vida. Saladino, sultán de Egipto y Siria, considerado uno de los más grandes estrategas militares de todos los tiempos. El enfrentamiento entre estos dos titanes definiría el destino de Tierra Santa. Saladino no era un enemigo cualquiera. Nacido en Irak en 1137, unificó el mundo musulmán y reconquistó Jerusalén a los cruzados en 1187. Era inteligente, honorable y respetado incluso por sus enemigos. Los cronistas cristianos de la época lo describieron con admiración, algo inusual al hablar de musulmanes. Saladino fue un digno adversario para Ricardo. La primera gran batalla entre Ricardo y Saladino tuvo lugar en Arsuf, el 7 de septiembre de 1191. Ricardo marchó a lo largo de la costa con unos 12.000 hombres, mientras Saladino lo perseguía con un ejército superior. El sultán planeaba aniquilar a los cruzados en campo abierto, donde su caballería ligera tenía ventaja. Amaneció un día caluroso y húmedo. El polvo lo cubría todo. Los cruzados marchaban en formación cerrada, con los escudos en alto, bajo el sol abrasador. De repente resonaron los tambores de guerra musulmanes. Miles de jinetes árabes aparecieron en las colinas, gritando y lanzando flechas como una lluvia mortal. Ricardo había ordenado que nadie rompiera la formación hasta su señal. Sabía que si sus caballeros atacaban prematuramente, quedarían aislados y serían masacrados. Pero la presión era insoportable. Las flechas atravesaban los escudos, los hombres caían, los caballos relinchaban de dolor. Los hospitalarios, en la retaguardia, fueron los más perjudicados. Finalmente, cuando la tensión se hizo insoportable, Ricardo dio la señal. Sonaron las trompetas. Los caballeros cruzados bajaron sus lanzas y cargaron. Fue como una avalancha de hierro y furia. La pesada caballería europea, montada en enormes corceles de guerra, aplastó las líneas musulmanas.
La caballería de Saladino, acostumbrada a luchar con 1900 tácticas de guerrilla, no tenía defensa contra la carga frontal de los cruzados. Ricardo lideraba personalmente, su espada reluciente al sol, cegando a los enemigos como si fueran trigo. Los testigos cuentan que estaba en todas partes a la vez, salvando a los soldados rodeados, reorganizando las líneas e infundiendo terror en el enemigo. Era sobrehumano. La batalla de Arsuf terminó con una victoria aplastante para Ricardo. El ejército de Saladino se retiró en desbandada, dejando miles de muertos en el campo de batalla. Pero Ricardo había perdido la oportunidad de aniquilar por completo al enemigo. Los musulmanes lograron reagruparse y Saladino, aunque derrotado, aún controlaba Jerusalén. En los meses siguientes, Ricardo prosiguió su marcha. Reconquistó Jaffa, derrotó a Saladino en varias escaramuzas menores y se acercó peligrosamente a Jerusalén. En 2 ocasiones estuvo tan cerca de la ciudad santa que pudo divisarla en el horizonte y en 2 ocasiones tuvo que retirarse. ¿Por qué Ricardo, el guerrero más grande de su época, no atacó Jerusalén? La razón era militar. Sus consejeros, especialmente los caballeros que conocían la región, le advirtieron: incluso si conquistaban la ciudad, sería imposible mantenerla. Jerusalén estaba tierra adentro, lejos de la costa, rodeada de territorio enemigo. Las líneas de suministro serían cortadas. El ejército sería sitiado y aniquilado. Ricardo, a pesar de su legendario valor, no era suicida. Comprendía la estrategia: reconquistar Jerusalén solo para perderla semanas después sería peor que no conquistarla en absoluto. Primero necesitaba debilitar por completo a Saladino, conquistar más territorios y construir fortificaciones. Pero el tiempo apremiaba. Mientras Ricardo luchaba en Tierra Santa, llegaron terribles noticias de Europa. Su aliado Felipe II de Francia había regresado a casa, alegando enfermedad, y ahora conspiraba para apoderarse de las tierras de Ricardo en Francia. Peor aún, su hermano Juan sin tierra tramaba usurpar el trono inglés. Ricardo estaba siendo traicionado mientras luchaba por la cristiandad. La presión era insoportable. Ricardo intentó negociar con Saladino. Nunca se conocieron en persona, pero intercambiaron mensajes y regalos. Entre ellos surgió un extraño y profundo respeto mutuo. Ricardo incluso propuso que su hermana Juana se casara con el hermano de Saladino, uniendo así las 2 casas reales. La propuesta fue rechazada, pero demostró la astucia diplomática de Ricardo. En agosto de 1192, Ricardo se encontraba en Jaffa cuando se enteró de que Saladino había tomado la ciudad por sorpresa. Con tan solo 54 caballeros y unos pocos soldados de infantería, Ricardo desembarcó en la playa y atacó directamente al ejército de Saladino. ¡Qué audacia! 50 caballeros contra miles. Pero Ricardo comprendía la psicología de la guerra. Atacó con tal violencia y rapidez que los musulmanes creyeron que había llegado un gran ejército. Ricardo personalmente mató a decenas de enemigos sin que su espada detuviera jamás su avance. Los cruzados reconquistaron Jaffa en pocas horas. Fue una de las hazañas militares más impresionantes de la Edad Media. Días después, Saladino intentó reconquistar Jaffa mediante un ataque nocturno sorpresa. Ricardo fue despertado por gritos de alarma. Sin tiempo para ponerse la armadura, vestido solo con una túnica, montó a caballo y reunió a sus hombres. Con tan solo 15 caballeros a caballo y 300 soldados de infantería, Ricardo formó una línea defensiva en la playa. Lo que sucedió después desafía toda lógica. Saladino atacó con miles de caballeros. Ricardo ordenó a la infantería clavar sus lanzas en el suelo, creando una barrera de estacas. Él y sus 15 caballeros se colocaron detrás, listos para contraatacar ante cualquier oportunidad. Oleadas de caballería musulmana se estrellaron contra el muro de lanzas.
Ricardo galopó de un lado a otro de la línea, matando a todo enemigo que lograba cruzar. La batalla duró horas. Al terminar, los musulmanes se retiraron. Ricardo había defendido Jaffa contra todo un ejército con apenas un puñado de hombres. Esta batalla quebró la voluntad de ambos bandos. Saladino comprendió que no podía expulsar a Ricardo. Ricardo comprendió que no podía conquistar Jerusalén. En septiembre de 1192, los dos gigantes firmaron la paz de Ramla. Jerusalén seguiría siendo musulmana, pero los peregrinos cristianos tendrían libre acceso a la ciudad. Los cruzados conservarían el control de la costa. Ricardo nunca pisó Jerusalén. Cuando estuvo tan cerca que pudo ver la ciudad, se cubrió los ojos con su escudo, diciendo que no merecía ver lo que no había conquistado. Fue uno de los momentos más trágicos y nobles de su vida. La prisión y el rescate. En octubre de 1192, Ricardo zarpó de regreso a casa. Había abandonado Tierra Santa sin conquistar Jerusalén, pero su leyenda ya estaba forjada. Era reconocido como el guerrero más grande de la cristiandad. Sin embargo, su viaje de regreso sería tan peligroso como la cruzada. Ricardo sabía que corría peligro. Felipe II de Francia y Leopoldo de Austria, a quien Ricardo había insultado públicamente en Acre, querían su cabeza. La ruta más segura sería a través del Mediterráneo y luego por Francia, pero Felipe controlaba las rutas francesas. Ricardo decidió arriesgarse, cruzaría Europa disfrazado, pasando por el territorio de sus enemigos. Fue una decisión catastrófica. En diciembre de 1192, cerca de Viena, Ricardo fue reconocido y capturado por hombres de Leopoldo de Austria. El rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, era prisionero. Leopoldo entregó a Ricardo al emperador Enrique VI del Sacro Imperio Romano Germánico, quien vio una oportunidad de oro. Mantener a un rey prisionero era ilegal, según las leyes de la época, especialmente tratándose de un cruzado bajo la protección papal. Pero a Enrique no le importó. Exigió un rescate absurdo, 150.000 marcos de plata, equivalente al doble de los ingresos anuales de Inglaterra. Mientras Ricardo estaba preso, su hermano Juan sin tierra y Felipe II de Francia conspiraron para repartirse sus tierras. Juan incluso ofreció dinero al emperador para mantener a Ricardo prisionero indefinidamente. Su propio hermano lo traicionó de la forma más vil, pero Ricardo no estaba solo. Su madre, Leonor de Aquitania, de 70 años, tomó las riendas. Esta extraordinaria mujer viajó por toda Inglaterra recaudando el rescate. Se impusieron impuestos especiales. Las iglesias donaron sus tesoros de plata y los nobles vendieron sus propiedades. Toda Inglaterra se vio sometida a fuertes impuestos para lograr el regreso de su rey. Durante su cautiverio, Ricardo no permaneció ocioso. Escribió conmovedores poemas sobre su encarcelamiento, afirmando que solo en la adversidad descubrió quiénes eran sus verdaderos amigos. También negoció con Enrique VI, impresionando al emperador con su inteligencia y dignidad. Se dice que cuando Ricardo fue presentado ante la corte imperial, habló con tal elocuencia y nobleza que muchos nobles alemanes se pusieron de su lado. En febrero de 1194, tras 15 meses de cautiverio, finalmente se pagó el rescate. Ricardo fue liberado. Tenía 37 años y estaba furioso. Lo primero que hizo fue regresar a Inglaterra, por primera vez en 4 años, para afrontar la traición de Juan. Juan, cobarde como siempre, huyó a Francia en cuanto supo que Ricardo estaba libre. Pero Ricardo se apiadó de la familia. Cuando por fin capturaron a Juan y lo llevaron ante el rey, Ricardo simplemente dijo: «No tengas miedo, Juan, solo eres un niño». Juan tenía 27 años entonces, pero Ricardo lo perdonó, aunque nunca más volvió a confiar en él. El verdadero enemigo era Felipe II de Francia.
Mientras Ricardo estaba preso, Felipe había invadido Normandía y se había apoderado de varios castillos. Ahora Ricardo buscaba venganza. Los últimos 5 años de su vida los dedicaría a recuperar lo que Felipe le había robado. La guerra entre Ricardo y Felipe fue brutal e implacable. Batalla tras batalla, asedio tras asedio, Ricardo demostró que seguía siendo el mayor comandante militar de Europa. Derrotó repetidamente a los franceses, reconquistó castillos e incendió aldeas. Felipe, quien en su juventud había sido amigo de Ricardo, ahora lo temía y odiaba profundamente. Ricardo construyó una fortaleza que se convertiría en símbolo de su genio militar, el Castillo Gaillard. Erigido en tan solo 2 años sobre un acantilado con vistas al Sena, se consideraba inexpugnable. Ricardo la llamaba «mi hija de 1 año» y declaró que la defendería incluso si sus muros fueran de mantequilla. Era una maravilla de la ingeniería militar medieval. La fortaleza tenía un único propósito: proteger Normandía de los ataques franceses. Su ubicación estratégica era perfecta y su diseño tan preciso que los expertos militares aún estudian su arquitectura hoy en día. Ricardo supervisó personalmente cada detalle de la construcción. Fue un genio no solo en la batalla, sino también en la ingeniería militar. En 1198, Ricardo estaba en la cima de su poder. Había reconquistado casi todo lo que Felipe había tomado. Francia estaba a la defensiva. Parecía que nada podía detener a Corazón de León. Pero el destino tenía otros planes. En marzo de 1199, Ricardo III asediaba el castillo de Chalus-Chabrol, una fortificación insignificante en los montes Limousin. El motivo del asedio es objeto de debate. Algunos afirman que un campesino había encontrado un tesoro de oro romano y que Ricardo quería confiscarlo. Otros dicen que el señor del castillo se había rebelado. En cualquier caso, se trató de un asedio rutinario contra un castillo menor. La noche del 25 de marzo, Ricardo inspeccionaba el asedio sin armadura completa, empuñando solo un escudo. Era un error que jamás cometería en una batalla importante, pero Chalus era tan insignificante que no le preocupó. De repente, una ballesta salió disparada de las murallas. La flecha alcanzó a Ricardo en el hombro. Intentó extraerla, pero la punta se rompió y quedó clavada. Al principio, Ricardo no le dio importancia. Era solo una herida superficial. Regresó a su tienda, pero la herida se infectó. En los días siguientes, la infección se extendió. Gangrena. Ricardo, el guerrero invencible, agonizaba por una estúpida herida en un insignificante asedio a un castillo menor. La ironía era cruel. Lo que sabemos con certeza es que Ricardo era un hombre complejo y contradictorio. Podía ser brutal. Ejecutó a miles de prisioneros en Acre, sin dudarlo, pero también magnánimo. Perdonó al hombre que lo mató. Era un poeta sensible que escribía en provenzal sobre el amor cortés, pero también un guerrero sanguinario que luchaba en el frente con salvaje placer. Ricardo era profundamente religioso, como todos los hombres de su época, pero su fe era pragmática. Participó en cruzadas no solo por devoción, sino también por gloria y aventura. Confesaba sus pecados en cuando le convenía, pero volvía a cometerlos sin remordimiento. Era medieval hasta la médula, vivía en un mundo de absolutos morales que hoy nos resultarían incomprensibles. Su relación con el dinero era notoria. Ricardo gastó fortunas en guerras, pero también fue generoso con sus caballeros y soldados. Comprendía que la lealtad se compraba no solo con el liderazgo, sino también con oro. Sus mercenarios eran los mejor pagados de Europa y, por lo tanto, luchaban con una ferocidad que aterrorizaba a sus enemigos. La propaganda fue también una de las armas de Ricardo. Cultivó su imagen de rey guerrero.
Vestía ropas magníficas en la batalla, montaba caballos espectaculares y usaba armas adornadas con oro. Quería ser visto, reconocido, recordado. Y lo logró. Siglos después, aún hablamos de Ricardo Corazón de León. Su muerte prematura marcó su leyenda. Si hubiera vivido 20 años más, quizá su reputación habría sido distinta. Quizá habría perdido batallas, envejecido, mostrado debilidad. Pero murió en la cima de su carrera, invicto en el campo de batalla, temido y admirado. Su muerte a los 41 años cristalizó su imagen para siempre. Cuando Juan sin tierra ascendió al trono, todo se desmoronó rápidamente. Juan era todo lo contrario a Ricardo, un cobarde, un traidor, un incompetente militar. En pocos años perdió Normandía a manos de Felipe II. Perdió la mayor parte de las posesiones francesas de los Plantagenet. El imperio que su padre, Enrique II, y su hermano Ricardo habían construido se desvaneció. Los ingleses comenzaron a recordar con nostalgia. Ricardo, que los había exprimido con impuestos implacables y que apenas había pisado suelo inglés, se convirtió en un héroe nacional. Las historias sobre él crecieron, se adornaron, se volvieron legendarias. Era el rey perfecto que habían perdido. Leonor de Aquitania, su madre, vivió hasta 1204, presenciando la destrucción del imperio familiar. Tenía 82 años al morir, una edad impresionante para la época. Pasó sus últimos años en la abadía de Fontevraud, donde fue enterrada junto a Enrique II y Ricardo. La familia que tanto había luchado en vida descansaba unida en la muerte. Berengaria, la esposa de Ricardo, jamás regresó a Inglaterra tras la muerte de su esposo. Vivió en el continente, administrando sus propiedades, y falleció en 1230. Nunca volvió a casarse. Técnicamente, siguió siendo reina de Inglaterra durante 31 años después del fallecimiento de Ricardo, aunque carecía de poder real. Fue la única reina inglesa que nunca pisó suelo inglés. El castillo Gaillard, la última gran obra de Ricardo, solo permaneció en pie 6 años después de su muerte. En 1204, Felipe II de Francia lo sitió. A pesar de su ingenio defensivo, el castillo cayó tras un largo y astuto asedio. Ricardo se habría enfurecido de haberlo sabido, pero quizá también le habría impresionado la creatividad militar necesaria para conquistarlo. Las cruzadas continuaron durante un siglo más tras la muerte de Ricardo, pero ninguna fue tan gloriosa como la tercera. Jerusalén jamás fue reconquistada por los cristianos. Saladino murió en 1193, tan solo 6 años antes que Ricardo, a la edad de 55 años. Se dice que murió pobre porque había donado toda su fortuna a la caridad. Los dos gigantes que definieron su época desaparecieron en pocos años. La leyenda de Ricardo Corazón de León ha crecido a lo largo de los siglos. En la literatura medieval aparece como el rey ideal de las historias de Robin Hood, aunque estas leyendas son en gran parte ficticias. El verdadero Ricardo nunca conoció a Robin Hood, quien probablemente ni siquiera existió, pero la asociación perduró. En el siglo XIX, durante el Romanticismo, Ricardo III fue redescubierto como un héroe romántico. Poetas, pintores y escritores celebraron su valentía y sus cruzadas. Sir Walter Scott escribió Ivanhoe, donde Ricardo aparece disfrazado del Caballero Negro. La imagen de Ricardo con su brillante armadura, defendiendo la cristiandad, cautivó la imaginación victoriana. Pero en el siglo XX, los historiadores comenzaron a reconsiderar su postura. Sí, Ricardo fue un guerrero brillante, pero un rey terrible. Sí, fue valiente, pero también cruel e irresponsable. Sus cruzadas costaron fortunas y lograron poco. Su ausencia perjudicó a Inglaterra. Su muerte absurda en un asedio menor demostró su temeridad. Hoy en día, Ricardo es visto con ojos más críticos, pero aún así fascina.
representa algo esencial de la violencia, el honor, la fe y la ambición desenfrenada. Fue un hombre de su tiempo, imposible de juzgar con los estándares modernos. El legado eterno de Corazón de León. 800 años después de su muerte, Ricardo Corazón de León sigue siendo una de las figuras más reconocibles de la historia medieval. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene este rey que solo reinó 6 meses, que aún cautiva nuestra imaginación? En primer lugar, Ricardo representa el ideal inalcanzable del rey guerrero. En la imaginación popular, se suponía que los reyes lideraban tropas, libraban batallas y conquistaban territorios. La realidad medieval era distinta. La mayoría de los reyes gobernaban desde lejos, delegaban las órdenes militares y evitaban riesgos innecesarios. Pero Ricardo era diferente. Él sí luchó en primera línea, arriesgó su vida de verdad. Fue sin duda el primero en atacar y el último en retirarse. Esto tiene un poder casi mítico. Queremos creer que los líderes deben compartir los peligros que imponen a los demás. Ricardo lo hizo, a veces de forma temeraria, pero siempre con autenticidad. No era un hipócrita que enviara a otros a la muerte mientras permanecía a salvo en el castillo. En segundo lugar, Ricardo vivió en una fascinante época de transición. El siglo XII fue un período de renacimiento cultural en Europa. Se fundaron universidades, se construyeron catedrales góticas y floreció la literatura trovadoresca. Ricardo personificó esta mezcla de brutalidad guerrera y sofisticación cultural. Podía decapitar enemigos por la mañana y componer poesía refinada por la tarde. En tercer lugar, la rivalidad entre Ricardo y Saladino dio origen a una de las narrativas más poderosas de la historia. Dos guerreros brillantes, de culturas distintas, luchando por la misma tierra sagrada, ambos honorables a su manera, ambos brutales cuando era necesario, ambos respetándose mutuamente a pesar de ser enemigos mortales. Es el tipo de historia que a Hollywood le encantaría, solo que sucedió de verdad. Los cronistas de la época, tanto cristianos como musulmanes, dejaron constancia de este respeto mutuo. Existen relatos de Saladino enviando fruta fresca y nieve de las montañas a Ricardo cuando éste enfermó, y de Ricardo enviando regalos y mensajes corteses a Saladino. Nunca se conocieron en persona, pero a través de mensajeros forjaron una peculiar relación de adversarios respetuosos. Este aspecto humaniza las cruzadas de una manera sorprendente. Solemos pensar en las cruzadas como un brutal choque de civilizaciones, un fanatismo religioso ciego, y en efecto hubo mucho de eso, pero también hubo momentos de humanidad, de reconocimiento de la nobleza del enemigo. Ricardo y Saladino representan esta complejidad. En cuarto lugar, la historia de Ricardo es trágicamente shakespeariana. Lo tenía todo: noble cuna, belleza física, genio militar, valor sobrehumano. Pero también tenía defectos trágicos: orgullo desmedido, temeridad, obsesión por la gloria. Estos defectos lo destruyeron. Murió en un asedio absurdo por ser demasiado orgulloso para llevar la armadura completa. Fue traicionado por su hermano por descuidar la política interna. Nunca conquistó Jerusalén porque su ambición superaba sus recursos. Es una historia clásica de arrogancia. Ricardo voló demasiado cerca del sol. Su muerte prematura y estúpida resulta casi poética en su ironía. El mayor guerrero de la cristiandad, muerto por una flecha fortuita disparada por un soldado desconocido en 1900. Un insignificante castillo. En quinto lugar, Ricardo nos obliga a afrontar preguntas difíciles sobre el heroísmo y la moralidad. ¿Podemos llamar héroe a alguien que ejecutó a 2.700 prisioneros desarmados? ¿A quien impuso impuestos despiadados a su propio pueblo? ¿A quien abandonó su reino durante años? La respuesta no es sencilla. Ricardo era un producto de su época. Para los estándares del siglo XII,
Ejecutar prisioneros era cruel, pero no infrecuente. Imponer impuestos al reino para financiar las guerras era una prerrogativa real. Abandonar Inglaterra para luchar en las cruzadas se consideraba un acto noble, no irresponsable. Juzgar a Ricardo con criterios modernos es anacrónico, pero eso no significa que debamos ignorar sus atrocidades. Podemos admirar su valentía y genio militar, al tiempo que reconocemos su crueldad e irresponsabilidad. La historia no se trata de tomar partido entre héroes y villanos, sino de comprender a seres humanos complejos en contextos complejos. El verdadero legado de Ricardo reside quizá en su impacto en la identidad inglesa. Irónicamente, un rey que apenas hablaba inglés, que solo pasó 6 meses en Inglaterra y que se consideraba más francés que inglés, se convirtió en un símbolo del patriotismo inglés. Durante siglos, los ingleses vieron en Ricardo al rey ideal, valiente, honorable y aventurero. Esto revela más sobre las necesidades mitológicas de las naciones que sobre el Ricardo histórico. Los países necesitan héroes fundadores, figuras legendarias que cimenten su identidad nacional. Ricardo, con todos sus defectos y contradicciones, cumplió esa función para Inglaterra. Hoy, una estatua de Ricardo Corazón de León se alza frente al Palacio de Westminster en Londres. Montado sobre su corcel de guerra, con la espada en alto, mira desafiante hacia el futuro. Los turistas toman fotos. Pocos conocen la verdadera historia, las ambigüedades, las contradicciones, los defectos. Solo ven a Ricardo Corazón de León, el rey guerrero, el cruzado heroico. Y tal vez eso esté bien. Los mitos tienen su lugar. Inspiran, motivan, nos conectan con el pasado. Pero también debemos conocer la verdad que se esconde tras ellos. Ricardo era humano, brillantemente talentoso y con defectos trágicos. Su corazón fue literalmente conservado en Rouen. Durante siglos permaneció intacto. En 2012, los científicos finalmente examinaron los restos. Descubrieron que había sido embalsamado con mirra, incienso, mercurio y otros materiales. Incluso, después de muerto, Ricardo recibió un trato regio. Pero lo que importa no es el corazón físico. El verdadero corazón de león vive en las historias, en las leyendas, en el imaginario colectivo. Vive cada vez que alguien oye hablar del rey que luchó contra Saladino, que defendió Jaffa con 50 caballeros, que perdonó al hombre que lo mató. La vida de Ricardo nos enseña lecciones contradictorias. Nos enseña sobre el coraje. Jamás rehuyó un desafío. Jamás mostró temor. Pero también nos enseña sobre los peligros del orgullo. Su imprudencia le costó la vida. Nos enseña sobre el liderazgo. Los hombres lo seguirían hasta el infierno porque siempre estaba al frente. Pero también nos enseña sobre la responsabilidad. Abandonó su reino y lo dejó en la miseria. Si Ricardo viera cómo se le recuerda hoy, ¿estaría satisfecho? Probablemente sí. Anhelaba la gloria eterna y la consiguió, pero quizá también se sentiría frustrado. Deseaba ser recordado como el conquistador de Jerusalén y fracasó. Anhelaba una dinastía duradera, pero no tuvo herederos. Deseaba que sus conquistas perduraran, pero Juan lo perdió todo en pocos años. La historia encierra una cruel ironía. A Ricardo se le recuerda principalmente en Inglaterra, el país que menos amó. En Aquitania, su verdadera patria, ha caído en el olvido. Sus batallas en Francia, donde pasó la mayor parte de su vida, son menos conocidas que su breve campaña en Tierra Santa. En definitiva, Ricardo Corazón de León fue un hombre fuera de lugar y de su tiempo. Vivió como un caballero andante de los romances cortesanos, pero en una época que ya comenzaba a volver obsoleto ese ideal. Tras su muerte, los reyes europeos dejaron gradualmente de liderar personalmente las batallas. La guerra se volvió más profesional, más burocrática y menos personal.
Ricardo fue uno de los últimos grandes reyes guerreros medievales. Tras él, monarcas como Luis IX de Francia emprenderían cruzadas, pero con menor gloria militar. Eduardo I de Inglaterra sería un gran conquistador, pero más calculador y menos impulsivo. La era de la caballería pura, si es que alguna vez existió, estaba llegando a su fin. Pero el mito persiste porque toca algo profundo en la psique humana. Queremos creer en héroes legendarios. Queremos creer que el coraje individual importa. Queremos creer que hay nobleza en la lucha, incluso en guerras que tal vez no deberían librarse. Ricardo Corazón de León nos ofrece eso. No todos los aspectos de su vida merecen admiración, pero su innegable valentía, su genio militar, su lealtad a sus principios, incluso cuando estos eran erróneos, eso resuena a través de los siglos. 800 años nos separan de Ricardo. En ese tiempo, imperios se alzaron y cayeron. Las tecnologías transformaron el mundo, los valores cambiaron radicalmente, pero aún contamos historias sobre el rey que luchó con corazón de león. Todavía nos fascina el guerrero que nunca se rindió, que perdonó a su asesino, que murió joven en gloria eterna. Esta es la historia de Ricardo Corazón de León, no el mito idealizado, sino el hombre real, con todas sus contradicciones y complejidades. Un guerrero brillante y un rey terrible, un poeta sensible y un verdugo brutal, un héroe y un tirano, un hombre de su tiempo, irrepetible, inolvidable. Su historia terminó hace 800 años en un castillo más pequeño de Francia, pero la leyenda perdura y continuará mientras haya quienes aprecien el valor, sueñen con la aventura, comprendan que la historia no trata de la perfección, sino de la humanidad en toda su gloria trágica y triunfante. Ricardo Corazón de León ha muerto, pero Corazón de León nunca morirá. Si has llegado hasta aquí, deja un like y comparte esta historia épica. Ayuda muchísimo al canal.